Hola amigos, bienvenidos sean, espero que estén bien, ya que hoy les traigo la forma de hacer casitas para Belén, así como sus acabados, escaleras, texturas y tejas hechas con yeso. Espero sea de su agrado, me den like, se suscriban y sin más, comenzamos. Lo primero que ocuparemos es cartón corrugado, que en este caso es sacado de una caja de pizza. Vamos a ocupar también pedacera de poliestireno tanto de alta densidad como normal, de donde sacaremos láminas delgadas de más o menos 4 milímetros y de 1.5 milímetros. También unas tiras cuadradas de más o menos 4 milímetros y por supuesto yeso del que se usa para construcción. Ocuparemos tener ya determinados el o los diseños de las casitas a realizar, por lo cual aquí les presento algunos tipos, pero pueden ser los que ustedes deseen. Empezaremos recortando un pedazo de cartón del tamaño necesario para dibujar todas sus partes, así como su altura respectiva. A lo largo de las esquinas hacemos un recorte donde solo recortaremos una de las caras del cartón, ya que este lo doblaremos hasta formar los muros de la casita. Cabe mencionar que dependiendo cómo doblemos el cartón, obtendremos dos medidas diferentes, ya que si dejamos los cortes por afuera, obtendremos las medidas que marcamos en estos, pero si doblamos con los cortes por dentro, esto se reduce un poco. Lo anterior solo para que lo tengan en consideración si es muy prescindible el tamaño exacto la casita a hacer. Ya después de recortarlos, ubicamos el lugar tanto de las puertas y ventanas, por fuera así como por dentro, ya que en este lado colocaremos recortes de poliestireno para obtener el tipo y forma que queramos darles. Y aquí, como les presento, pueden ser de varios tipos, dependiendo de cómo acomodar y o pegar los recortes. Por ejemplo, si las queremos solo formadas sin transparencia, una ventana abierta, con molduras en relieve o molduras bajo relieve, o solo el vano para colocar después la ventana de otro material. Mostrándoles cómo quedaría cada uno según los recortes pegados. En el caso de las puertas sería lo mismo, solo representada con marco en relieve, marco bajo relieve o remetido, o solo el vano, presentándoles aquí también cómo quedaría cada uno. Y con las cuales podemos representar algunas de las formas que pudiésemos obtener tanto de las puertas como de las ventanas. Y ya elegidos y pegados estos, ahora sí podemos cerrar la forma completamente. Ya teniendo lo necesario, recortamos la tapa o techo de la casita, en la cual colocaremos un pedazo de poliestireno del ancho o altura del pretil a dejar en este, dejando también holgura en los lados según el ancho del pretil deseado. Ya armados y pegados muros y techo, ahora le colocamos unas tiras de poliestireno en todo el perímetro inferior e interior, el cual será de más o menos 4 milímetros de ancho, ya que este nos marca el ancho del muro, al mismo tiempo que nos servirá como el contenedor del yeso a colar en cada muro. Cabe mencionar que en el caso de poner ventanas sobresalientes no sería necesario ponerle nada, ya que éstas se pegarán después de seco el yeso. Que como pueden ver, este tipo de ventana es sólida, pero también puede ser huecas,
tal como lo apreciamos en el video, vaciándola tal como lo haremos con los muros. Ya completo todo, solo checamos que no exista ningún orificio por donde se nos pueda salir el yeso, y si es así, lo cubrimos con cinta de carrocero. Preparamos el yeso con las proporciones que le comenté en el video de la preparación del yeso, mismo que aparecerá en este momento el enlace por si no lo han visto. La cantidad será la necesaria según su proyecto y solo para vaciar el pretil y el techo, el cual ya colado dejamos fraguar, solo lo suficiente para que se mantenga firme en su lugar, ya que seguiremos con el colado de los muros. Lo ponemos de costado y preparamos y colamos el yeso en uno de los muros, cuidando no sobrepase el pedazo de poliestireno que pegamos en el perímetro. Ya que fraguó lo necesario, seguimos con el siguiente muro, ayudándonos a nivelarlo con una espátula plástica si así lo vemos necesario. Cabe mencionar que con este método es recomendable hacer varias casitas a la vez, para mientras fragua un muro estamos colando el de otra y así aprovechamos y ganamos tiempo. Y así continuamos hasta terminar al completo los muros. Ya que esté fraguado y resistente, pero no seco completamente, iniciamos con el retiro de los contenedores del yeso, así como del cartón, retirándolo con cuidado y de a poco humedeciéndole con un trapo si fuese necesario. Así también retiramos el poliestireno que dejamos en el techo, mismo que puede ser quitado con un cúter, pero con cuidado de no estropear el pretil. Y con este también podemos raspar el cartón y aprovecharlo para rebabiar todas las aristas que así lo requieran e ir quitando los poliestirenos que dejamos en las ventanas y puertas. Para agilizar la quitada, como les dije anteriormente, podemos ayudarnos a humedecer el cartón con un trapo húmedo o ayudarnos también con una lija con agua para su retiro. Para que ya al terminar y ya seco, si así lo vemos necesario, podemos darle una última lijada. En el caso de las escaleras, la forjamos con pedazos de poliestireno, con la aclaración de que esta deberá hacerse al revés para que a vaciar el yeso tome la forma de la escalera requerida, para que ya después de ponerle sus fronteras de cartón, rellenarlas con yeso y dejar secar. Enseguida les presento cómo deberían de quedarnos algunas casitas después de retirado las formas usadas de cartón y para que vean algunos tipos de puertas y ventanas usadas. Así como las escaleras y sus barandales, que estos se pueden quedar sin acabado como este, o representarles texturas de piedra tal como lo veremos a continuación. En cuanto a los acabados, iniciaremos con uno de los más usados en estas casitas, que es el del recubrimiento caído con las piedras o ladrillos expuestos. Este lo iniciamos primero dibujando con un lápiz la forma que queramos, después de ubicar el sitio de la ventana, sobre todo si ésta se colocará después. Con un cúter o un acocador de punta, seguimos con el marcado de todas las boquillas indicadas en el dibujo. Ya teniéndolas marcadas, ahora rebajamos el contorno del acabado caído, raspándola hasta lograr se vea encima de las piedras, para después terminar de raspar las boquillas, pero ahora con un poco inclinado y un poquito más profundo, así como irle despostillando o raspando de más algunas esquinas de las piedras. Así como le podemos agregar al último algunas fisuras y pequeños desprendimientos del acabado. Cuando se nos pasa un poco el nivel del yeso en las ventanas que queremos dejar solo el vano, lo que necesitamos hacer es raspar o repasar con el cúter todo el perímetro de estas hasta recortarlo y retirarlo.
Otro tipo sería un recubrimiento que no sea tan liso. Solo aplicamos yeso aguado, esto con espátula y embarrándolo de tramos pequeños en toda el área deseada. Para el último, darle una planchada con la cuchara a esta. Para hacer las tejas de yeso, necesitamos hacer unas tejas con cartón corrugado para sobre esta y después de aplicarle vaselina o algún desmoldante, hacer un molde con silicón. Para ya logrado el molde, vaciar el yeso y lo dejamos secar. Ya seco, lo retiramos con cuidado del molde. Y le hacemos los ajustes o recortes necesarios para que se vea bien y luego pegarlo en su lugar correspondiente, puede ser con el mismo yeso o ya secos con pegamento blanco. Una tercera textura que podemos representar es la piedra, la cual hacemos con un acocador de punta, tal como lo hemos visto en videos anteriores, para luego raspar algunas de estas piedras para cambiarle su nivel, así como rebajarle algunas esquinas de estas mismas. Por último, también podemos representar madera, haciendo las vetas con una aguja de jeringa y marcándolas en donde necesitamos dar ese tipo de representación, para ya al final pintarlo como deseamos. Por lo pronto, aquí se las muestro cómo quedarían antes de pintarse. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.